Hola, muy buenas noches. Sean todos bienvenidos una vez más a este su espacio Tendencias. Qué gran gusto compartir con ustedes los temas de interés, de actualidad, en compañía de profesionales idóneos que nos prestan su experiencia, conocimiento y en este caso investigación para ayudarnos a entender algunos comportamientos del ser humano. Juan Fernando Jaramillo, buenas noches. Caterina, buenas noches a usted, a nuestros televidentes del canal Televid y del programa Tendencias. Oiga, hoy tenemos algo especial y le voy a decir por qué especial, Caterina, porque Colombia se ha caracterizado en los últimos años por ponerle la mirada a la juventud, pero no le está poniendo la mirada al adulto mayor. ¿Por qué razones? Bueno, razones políticas, ideológicas, etcétera, etcétera. Hoy tenemos un grave problema con los adultos mayores y hoy por eso hemos invitado a una experta en salud mental de adultos. Pues Juan, está con nosotros la doctora Alejandra Segura, quien es psicóloga, epidemióloga, candidata a doctora en epidemiología e investigadora de la Universidad CES, quien ha realizado un importante estudio que forma parte de su tesis de doctorado sobre la salud y bienestar en el adulto mayor. Y vamos a hablar acerca de los factores que nos hacen entender que la salud mental en esta etapa de la vida también hay que preservarla, que a pesar de la madurez también se puede vivir el deterioro de las emociones y que merecen tanto cuidado como en la infancia, la adolescencia y la adultez. Doctora, muy buenas noches y bienvenida a Tendencias, gracias por acompañarnos. Muy buenas noches, muchísimas gracias por la invitación. Bueno, empecemos contándole a nuestros televidentes acerca de este estudio, Salud y Bienestar de la Persona Mayor. Ustedes realizaron un estudio muy amplio con una muestra de 2.500 adultos mayores en varias ciudades de Colombia. ¿Cómo se llevó a cabo y qué fue lo que encontraron? ¿Qué es un adulto mayor primero? Perfecto, vamos a entender entonces adulto mayor por la persona de 60 años y más, ¿sí? Sí. Digamos que el concepto de adulto mayor ha ido teniendo ciertos cambios a lo largo del tiempo, pero en este momento nos encontramos con que las personas de 60 años y más son las personas que hacen parte de la adultez mayor. La cosa es que la adultez mayor no es solamente una etapa, sino que dentro de la adultez mayor tenemos varias etapas. Tenemos el adulto mayor joven, que es esa persona que apenas está entrando en la adultez mayor, un adulto mayor octogenario, ¿cierto? Los que van llegando a los 80, y tenemos incluso los adultos mayores centenarios, los que pasan de los 100 años. Eso quiere decir que la adultez mayor es una etapa que abarca al menos unos 30 o 40 años. Entonces, la pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿hay una segunda vida? ¿Hay que pensar en un sentido de vida posterior a la jubilación, posterior a que nuestros hijos se van de la casa? Entonces, la adultez mayor es un periodo grande y eso hace que entonces nosotros como investigadores en la Universidad CES nos hayamos interesado en entender qué significa la salud para el adulto mayor y sobre todo la salud mental en el adulto mayor. Importantísimo. Oiga, además, no lo había dimensionado en esa pregunté, etapa tan amplia la vida del adulto mayor. Por eso pregunté, entre otras cosas, a la tercera edad, no, ya hay cuarta edad, porque como voy a ponerlo en estos términos de Coquito, el estiramiento de vida del ser humano ya es más alto. La expectativa. La crecido, expectativa, sí. pues, exacto. La hemos aumentado, pero con ese aumento significa que hemos mejorado o qué dificultades están ustedes encontrando, se afronta en esta etapa que cada vez es más amplia en décadas. Correcto. El mundo está entrando en un periodo de envejecimiento constante, o sea, hoy nos estamos encontrando con poblaciones muchísimo más longevas. Años atrás veíamos esperanzas de vida de 60, 70 años, pero hoy nos estamos encontrando con esperanzas de vida muchísimo mayores. Eso significa que el mundo tiene que empezar a pensar en qué vamos a hacer los próximos años, porque nos vamos a encontrar con muchos adultos mayores que tienen necesidades específicas. Por eso para nosotros fue tan importante pensar cuáles son las necesidades específicas del adulto mayor y cómo prepararnos como sociedad para poder responder a esas necesidades puntuales, porque posiblemente de otras poblaciones o de otros grupos poblacionales sabemos cómo responder a sus necesidades, pero ¿cómo responderíamos a la del adulto mayor? Entonces esa pregunta fue lo que hizo que nosotros como investigadores quisiéramos profundizar más. ¿Para qué? Para poder adelantarnos a estas necesidades del adulto mayor y como sociedad saber de qué forma poderlos apoyar. Vámonos a las necesidades del adulto mayor para que podamos entrar en materia. ¿Qué descubrieron? Perfecto. Cuando entramos a la adultez mayor nos enfrentamos ante situaciones como la viudez, como la partida de los hijos de la casa,
como la jubilación, como esa cantidad de tiempo que posiblemente tenemos a nuestro alrededor y no sabemos de pronto en qué invertirla. Entonces, una necesidad puntual es que, por ejemplo, nuestro sistema de salud esté preparado para entender las necesidades puntuales. Estamos entrando en la adultez mayor en una etapa de múltiples enfermedades crónicas, de múltiples enfermedades, por ejemplo, asociadas a la funcionalidad, que ya de pronto no somos tan vitales como antes, tan funcionales como antes, y ese tipo de necesidades puntuales es muy necesario que podamos tener la capacidad de poderlas responder. Ahora bien, en términos de salud mental, esa necesidad de compañía, esa necesidad de apoyo, esa necesidad de ser escuchado, esa necesidad de seguir teniendo un rol activo en la comunidad, esas son unas de las necesidades que para nosotros como investigadores fueron fundamentales a la hora de hacernos preguntas de cuál será entonces o cuáles serán esos elementos que aportan en términos positivos a una adultez mayor saludable y activa, o en términos negativos, por llamarlo de alguna manera, de pronto a perpetuar la salud mental del adulto mayor. ¿Y cuáles son esos factores entonces que hacen que los adultos mayores hoy nos sintamos preocupados por su salud mental? Porque indiscutiblemente pues estos episodios que usted ha mencionado, la partida de los hijos, el retiro de la vida laboral activa, que aunque muchos sigan realizando actividades, seguramente no van a ser en la misma proporción, dimensión e intensidad que en los años previos, la viudez, las enfermedades que, bueno, la salud es un regalo que no sabemos hasta cuándo nos dure. ¿Qué efectos causa todo esto en el adulto mayor que va cambiando y cómo identificar si esa persona tiene las habilidades para superar esos eventos de la vida que son naturales, pero que obviamente duelen y van a generar unos traumatismos en su vida? Correcto. Nosotros lo dividimos como en diferentes grupos, ¿cierto? Como unas necesidades sociales, que son las necesidades de pertenencia, las necesidades de hacer parte de un grupo, de poder invertir mi tiempo en la realización de actividades que me generen a mí disfrute, las necesidades también individuales, o que podríamos denominar también personales, que son las necesidades relacionadas con salud. Entonces, por ejemplo, las enfermedades crónicas, el deterioro en cada vez que van avanzando los años, el dolor, ¿cierto? No podemos dejar de lado el dolor, que también deteriora muchísimo la calidad de vida de la persona, y también unas necesidades en términos de compañía, en términos de comprensión. O sea, cuando nosotros nos preguntábamos cuál es el papel del adulto mayor en la comunidad, muchas veces ubicamos el papel del adulto mayor en casa, ¿cierto? Esa persona que ya está descansando, que ya ha pasado su vida después de trabajar o después de cuidar los hijos, pero posiblemente ese adulto mayor también todavía tiene muchos deseos de realizar muchísimas cosas en la vida. Entonces, para nosotros es importante entender que cuando no solamente estar callado, encerrado, aislado, hace parte de ser adulto mayor. A veces creemos que todos los adultos mayores son así. Y como sociedad tenemos que tener en cuenta que así como en cualquier etapa nos puede afectar la salud mental, en la adultez mayor también. Es decir, en la adultez mayor también nos podemos deprimir, en la adultez mayor también nos puede generar trastornos como la ansiedad, como el estrés postraumático, y allí es donde también tenemos que poner mucho cuidado, porque un factor que nosotros indagamos en nuestro estudio fue la conducta suicida. ¿Cuándo nos preguntamos nosotros si el adulto mayor piensa en el suicidio? ¿Cuándo nos entran en nosotros ese tipo de interrogantes? Cuando pensamos en conducta suicida, nosotros lo dividimos como en 3 niveles. Pensar en hacerse daño, la ideación suicida, ¿sí? Planear el hacer daño y hacer daño, es decir, el gesto suicida. En la investigación que nosotros realizamos entonces en 5 ciudades de Colombia, Medellín, Santa Marta, Pereira, Popayán y Bucaramanga, en estas 5 ciudades, ¿qué identificamos? Identificamos que el riesgo de ideación suicida es alto, que el riesgo de planeación suicida es alto. Hablemos específicamente en cifras. ¿Qué significa ser alto? Nosotros encontramos que en las 5 ciudades, al menos el 44% de los adultos mayores ha presentado alguna vez alguna condición de la conducta suicida, pensar, planear o hacerse daño. Y específicamente en Medellín, este porcentaje sube a un 47%. Quiere decir que estamos hablando de una gran proporción de adultos mayores que en algún momento ha pensado en morir o en quitarse la vida. Casi la mitad. Bueno, la mitad, pues, porque eso es un margen de error ahí. Y Medellín está por encima de la media nacional. No, grave, grave. Muy delicado. ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué llegan a la ideación o a la posibilidad de incluso hacerse daño? Es decir, es el retiro, es el aislamiento social al que los conducimos cuando ya no son valorados o tenidos en cuenta. ¿Qué es lo que más incide en este tipo de decisiones?
Bueno, en nuestra investigación nosotros abarcamos como una serie de elementos sociales, familiares, clínicos, y los factores que encontramos más asociados a la presencia de probabilidad de ideación suicida está, por ejemplo, la enfermedad. Sí, la vivencia de la enfermedad, el dolor también es un factor importante, el sueño, la calidad del sueño, cómo duermen nuestros adultos mayores, ¿cierto? Hoy nos estamos enfrentando a periodos de sueño de 2 y 3 horas. Entonces, eso también son factores que pueden agravar la condición clínica de un adulto mayor y que hoy estamos viendo que están relacionados con el riesgo de muerte o con el riesgo de hacerse daño. Igualmente, estar solos. Los adultos mayores, en nuestra investigación, nosotros no trabajamos con adultos mayores que estuvieran en instituciones, sino que nosotros hablamos con los adultos mayores que estaban en las casas. ¿Eso qué significa? Significa que nosotros tratamos de entender el adulto mayor que se encuentra en nuestros hogares, porque el adulto mayor que se encuentra en instituciones obviamente tiene otras condiciones específicas, sí, ¿cierto? El alejamiento de su familia, la soledad, pero este adulto mayor que se encuentra en casa, entonces, ¿qué nos encontramos? Que hay una alta percepción de soledad. ¿Sí? Que ellos se sienten aislados, aún estando al interior de sus hogares, se siguen sintiendo aislados porque no les dan un rol activo al interior de su casa. Adicionalmente, también identificamos que las personas posterior a la pérdida de su compañero de vida, ¿sí? También empieza un declive en el estado emocional y eso también puede hacer que aparezca entonces el riesgo de algún tipo de conducta suicida. La depresión como tal, en nuestro estudio nosotros no medimos depresión, sino que lo que hicimos fue como una escala de tamizaje para identificar el riesgo de depresión en los adultos mayores. Y nos encontramos que el riesgo de depresión en los adultos mayores de Medellín es del 33%. En las 5 ciudades investigadas tiene un valor del 39%. ¿Sí? O sea que digamos que estamos un poco por debajo al promedio general de las ciudades que estábamos indagando, pero igual es un valor alto, 33% de depresión, entendiendo la depresión como una patología que obviamente afecta muchísimas áreas de la vida. Juan, estoy pensando que, o sea, los seres humanos somos tan delicados y tan frágiles en tantos aspectos, aunque tengamos la capacidad de sobrepasar circunstancias, enfermedades, etcétera, pero mire la humanidad en todas sus instancias, los cuidados que requiere desde la infancia hasta el final de nuestros días y cómo todo esto pues puede obviamente, o sea, requerimos un cuidado demasiado integral en salud, en compañía, en actividades, un acompañamiento pleno que desafortunadamente no existe y nos lleva a que veamos estas estadísticas tan altas porque a veces pensamos que el adulto ya se hizo, ya vivió, sí, ya pasó su momento. Pero dicen los psicólogos y en la lectura que tuve por leer que uno vuelve en la adultez, vuelve uno a la niñez porque hay que cuidarlo, que esto, que lo otro y lo demás allá. Pero ojo, porque ese es otro peligro, ¿cierto? Que es como a veces infantilizar al adulto. Exacto. Que pasa en las casas, entonces ya no lo respetan como el adulto. Exacto. Porque tiene de pronto determinadas carencias o tiene unas discapacidades o que decimos debilitamiento que va llegando con los años y empiezan a verlo como si fuera pequeñito, sí, y eso también menoscaba la autoestima. Así es. Quiero hacerle una pregunta. Frente a todas esas lecturas que ustedes sacan como conclusiones, ¿cómo se ve el Estado colombiano para resolver eso? Es una pregunta complicada porque obviamente digamos que nuestra investigación también aporta o más bien apunta a trabajar un poco sobre la política de envejecimiento y vejez, ¿cierto? Porque hoy como hablábamos al principio del programa, hoy nos enfocamos mucho en muchas necesidades de otras poblaciones y posiblemente en otros lugares también hemos visto que hay muchas políticas enfocadas a los otros grupos poblacionales. La política de envejecimiento y vejez también apunta a pensar un poco en un envejecimiento saludable, en un envejecimiento activo, en un envejecimiento donde el adulto mayor pueda explotar también todas sus capacidades y competencias. Por lo tanto, nosotros, ¿qué es lo que pretendemos con esta investigación? Aportar datos reales de cómo están hoy en día nuestros adultos mayores del país para que podamos tomar decisiones específicas. Si hoy, por ejemplo, estamos viendo que los adultos mayores están teniendo dificultades a nivel de salud mental, entonces, ¿cómo como país podemos pensar y anticiparnos a estas necesidades y pensar en programas sociales y pensar en programas de acompañamiento, en programas que de verdad nos permitan trabajar con la salud mental del adulto mayor?
Por ejemplo, otro dato que nosotros trabajamos en nuestra investigación fue el consumo de sustancias, ¿cierto? Entonces nosotros indagamos sobre consumo de cigarrillo, consumo de alcohol, incluso sobre consumo de sustancias psicoactivas. En el adulto mayor el consumo de sustancias psicoactivas no es tan alto, sin embargo, por ejemplo, el consumo de alcohol, en Medellín hablamos de una prevalencia del 66% de consumo de alcohol y casi del 70% de consumo de cigarrillo, ¿cierto? Posiblemente conductas de consumo que pueden estar ligadas también al estado de ánimo, que pues, si yo estoy más aburrido o si de pronto tengo un estado de ánimo más bajo, eso pudiera en alguna medida buscar compensar exactamente haciendo algún tipo de consumo, que esos son elementos que entonces también terminan agravando tanto la condición física del adulto mayor como la condición mental. Y su entorno familiar. Correcto. Incluso otro factor que nosotros también quisimos indagar fue el juego. El juego, las máquinas tragamonedas, sí, el ajedrez, el parqués, las cartas, el jugar algún tipo de juegos de azar o incluso la lotería o cualquier tipo de lotería. Nosotros también quisimos indagar mucho eso porque es una práctica que solemos ver en muchos momentos, sí, en nuestros adultos mayores. ¿Qué nos encontramos? Alrededor del 85% de los adultos mayores de Medellín utilizan algún tipo de juego en el cual esté involucrado dinero, apuestas. ¿Eso qué quiere decir? Que obviamente entonces también ellos están utilizando esto como una estrategia para su tiempo, para sentirse un poco mejor, pero que termina siendo una conducta que a largo plazo puede ser una conducta que nos vaya a generar muchísimas más dificultades a futuro. Ya volvemos, doctora, luego de una pausa para unos importantes mensajes, a analizar estos factores de riesgo que ustedes han encontrado y que se convierten en esos puntos de fuga, seguramente para la población adulta mayor que siente que ha perdido un espacio vital para poder desempeñarse en nuestra sociedad. Ya regresamos. Gracias por continuar con nosotros esta noche en Tendencias a través de nuestro canal Televid. Hoy analizando en compañía de nuestra invitada los resultados del estudio Salud y Bienestar de la Persona Mayor en Colombia. Un estudio que ha realizado la Universidad CES y que tenemos el gusto de compartir algunos números que nos hacen pensar en cómo replantear la forma en la que estamos abordando la atención, cuidado, acompañamiento y los riesgos que sobrevienen después de los 60 años, que nos dice la doctora, es la edad en la que nos vamos hallando en la etapa de adulto mayor, pero que de ahí en adelante podemos llegar hasta incluso los 100 años, o sea que estamos hablando de una etapa bastante amplia de la vida, Juan. Sí, es verdad. Venga, doctora, le hago una pregunta. Vamos a nivelar la mesa porque hemos escuchado cosas complejas para este segmento de la población. Cosas positivas que encontrar. Perfecto, digamos que, como nosotros decíamos, ok, si queremos conocer la salud del adulto mayor, nos tenemos que salir de esa mirada enfocada netamente en lo negativo y netamente en la enfermedad, y por qué no pensamos factores positivos, ¿cierto? Si el adulto mayor se siente acompañado, si el adulto mayor percibe buena calidad de vida, entonces para eso nosotros también utilizamos una serie de instrumentos de medición para tratar de indagar elementos como por ejemplo la felicidad, ¿cierto? ¿Qué tan felices se sienten nuestros adultos mayores? Y en nuestra investigación nosotros encontramos que el porcentaje de felicidad en Medellín es del 77%, incluso por encima del porcentaje general de las 5 ciudades. El porcentaje general fue 73% y en Medellín encontramos un 77% de felicidad. Ellos se sienten felices. Esta escala nos indagaba sobre el acompañamiento social, sobre la calidad de vida, sobre percibirse capaces para realizar muchas cosas y cómo eso impactaba su felicidad. Entonces hoy nos estamos encontrando con adultos mayores con altos niveles de felicidad, y otro factor que para nosotros fue muy importante fue la espiritualidad, ¿sí? No solamente enfocándonos en la religiosidad, sino que queríamos mirar como todo ese componente de la visión de la trascendencia, de la visión del sentido de vida, y nos encontramos un porcentaje de 75% de espiritualidad en los adultos mayores, por encima del 65% que es el general de las 5 ciudades. Entonces, con esto quiere decir que nuestros adultos mayores, sobre todo los de Medellín, hoy son muy felices, se sienten felices y adicionalmente utilizan la espiritualidad como una estrategia para afrontar sus dificultades, como
como una estrategia para afrontar sus problemas, como la forma en la que ellos también encuentran dentro de sus recursos personales la forma de afrontar las situaciones que ellos están viviendo. Por encima de si me siento triste o estoy deprimido o si tengo ideación de muerte, pues entonces también se sienten felices. La calidad de vida incluso está en un porcentaje de 22%, una buena calidad de vida. Adicionalmente el bienestar psicológico, es decir, todos los factores que están relacionados con la autoestima, con la percepción de la autocapacidad, con la percepción de mis competencias y cómo pongo mis competencias en el otro. Encontramos un porcentaje de 35% de adecuado bienestar psicológico. Es decir, que no nos podemos quedar siempre en el plano negativo. Entonces, si nosotros pensáramos qué podemos hacer con estos resultados, es tratar de pensar, ok, estos factores que tenemos que podemos llamar factores protectores, ¿cómo potenciarlos? Si hoy tenemos adultos mayores felices, adultos mayores que perciben una buena calidad de vida, que tienen un porcentaje de 90% de satisfacción con la vida. O sea, encuentran incluso dentro de su realidad, encuentran un 90% en Medellín nuestros adultos mayores de satisfacción con la vida. Eso quiere decir que ellos mismos buscan recursos personales. Si ellos están buscando recursos, ¿cómo podemos hacer nosotros como comunidad, como familia y como Estado para ayudarles a que ellos también se sigan sintiendo igual de bien? O sea, ¿de qué manera nosotros les podemos aportar a que estos valores sigan acrecentando y que no nos quedemos entonces siempre con la mirada negativa, sino que fortalezcamos estos elementos? ¿Cómo podríamos hacerlo? El acompañamiento social es fundamental. En la adultez mayor hay una condición que tú mencionabas ahora y es el rol, que ellos sigan manteniendo un rol activo al interior de sus hogares. Si han sido tomadores de decisiones a lo largo de la vida, qué importante que sigan siendo tomadores de decisiones, que les escuchemos sus opiniones, sus comentarios frente a algo, que ellos aún sientan la capacidad de que pueden decidir y que sus decisiones son escuchadas por los demás, que los incluyan en la realización de actividades cotidianas. También es muy importante eso para el adulto mayor, que el adulto mayor se sienta escuchado. Sí, todos nos hemos sentado en algún momento de nuestra vida a hablar con un adulto mayor y para ellos lo más delicioso es que ellos se sientan escuchados y que sientan que sus mensajes, sus historias y su sabiduría está siendo bien recibida por nosotros. Entonces, esos son factores que nosotros desde nuestra cotidianidad podemos hacer para seguir potenciando la salud mental y de pronto en esa medida tratar de disminuir estos elementos que identificamos como riesgosos para su salud. Última pregunta, Juan. Tendríamos una última pregunta. No, a ver, tenemos esperanza con los adultos mayores, tenemos esperanza de nivelar esas inversiones fuertes hacia los jóvenes para mirar hacia... Equilibrar la balanza. Para equilibrar la balanza. Claro ¿Usted cómo la ve? Claro que sí, yo creo que lo primero es ponerlos en el radar, ¿cierto? Lo que tú mencionabas al principio, es también tener en cuenta que como población tienen unas necesidades. Si los escuchamos, si identificamos cuáles son sus necesidades, a partir de ahí podemos empezar a trabajar. Entonces, claro que hay posibilidades, siempre y cuando tengamos en cuenta que al ser la adultez mayor una etapa tan larga, ¿de qué manera nosotros como sociedad y como comunidad podemos responder a las necesidades del adulto mayor? E incluso con todos estos factores que tenemos como positivos, mirar que cada uno de nosotros se haga la pregunta, si en mi hogar hay un adulto mayor, lo escucho, le doy el lugar que merece, lo acompaño, le pregunto cómo está. Sí, con cosas tan básicas y tan cotidianas que podemos hacer todos los días en nuestros hogares, podemos tener un gran impacto en la salud mental del adulto mayor. Oiga, espectacular. Pues doctora Alejandra Segura, psicóloga, investigadora, epidemióloga de la Universidad CES, gracias por acompañarnos esta noche aquí en Tendencia, venir a presentarnos los resultados de este importante estudio y ponernos a reflexionar sobre la forma en la que estamos atendiendo las necesidades de nuestros adultos mayores. Si vemos cambios muy significativos, buscar ayuda, ¿cierto? Y no dejarlos solos y pensar que simplemente es el producto de los años. Puede que alguien esté sufriendo moral, emocional y mentalmente, que es una enfermedad, se llama depresión y podemos darle una mano para que pueda mejorar su calidad de vida, porque además la etapa de la vida mayor es muy amplia y como todas llena de retos. Muchísimas gracias. A usted, doctora. Y a todos nuestros televidentes los invitamos a que continúen con la programación de nuestro canal Televid. Nosotros nos vemos en una próxima. Chao, chao.